Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Los saluda David Mendoza. Estamos transmitiendo desde 724.mx, desde la Ciudad de México y, por supuesto, a través de todas las plataformas de internet y redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter, @724. Nos da mucho gusto, como siempre, saludar a todos nuestros amigos que nos ven y nos siguen desde Uruguay, Argentina, Paraguay, Panamá, Colombia, República Dominicana, Chile, Perú y Estados Unidos a través de UCL. Unión Continental Latinoamérica. Recuerden que tenemos un número de WhatsApp que, pues sirve para que nos hagan llegar sus comentarios, sus saludos y sus mensajes de voz. Este es el número 5565-051037, 5565-051037. Recuerden que Cinépolis nos está ofreciendo, nos está regalando 2 pases dobles, pues para que se puedan ir al cine con todas las medidas de precaución necesarias. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, pues a este número lo que tienen que hacer es mandarnos un screenshot de nuestras páginas que van a salir aquí abajo. Recuerden, en Facebook nos pueden encontrar como Cronómetro 20+20, así como dice aquí abajo, y en Instagram nos encuentran como Cronómetro 2020. Así es que, bueno, pues quien nos mande el screenshot y a dos personas que se agreguen a nuestras páginas, bueno, pues se van a llevar sin mayor problema estos pases. El día de hoy, en este Cronómetro 2020, nos acompaña Sonia de Siga. Hola, Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a este Cronómetro. Hola, David, muchas gracias por la invitación y pues, a ver, conversemos. Aquí vamos a conversar muchísimo, Sonia, me va a dar mucho gusto que estés con nosotros. Y bueno, pues también nos acompaña Luis Muñoz. Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola David, ¿cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto en colaborar y aportar. Vamos a tener un programa bastante interesante porque el Cronómetro 2020 nos marca un tema que, bueno, pues de por sí ya resulta controvertido. Y es que miren, fíjense que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez Buila, dieron a conocer que el laboratorio privado Avimex y el IMSS habían articulado capacidades científicas de investigación clínica y también de innovación para la producción de una sustancia inmunológica. Esta va a ser denominada, o ya se denomina, la vacuna patria, que tendrá que pasar por 3 fases diferentes de estudios clínicos y, bueno, pues esperará su aprobación por parte de la COFEPRIS. De tener éxito la vacuna mexicana, permitiría ahorros, según la funcionaria, de hasta 855%, a diferencia de lo que está, obviamente, las vacunas en los otros laboratorios internacionales. La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha invertido 15 millones de pesos y el CONACYT 135 millones de pesos en este desarrollo. La titular del CONACYT había informado también que se buscará el reclutamiento de 90 a 100 voluntarios en un rango de edad de 18 a 55 años con condiciones saludables, pues para iniciar estas pruebas. Sin embargo, se filtró que la vacuna no era mexicana, sino que se inició en la escuela de Icahn de medicina de Mount Sinai en Nueva York y el proyecto fue elaborado en Estados Unidos, pues obviamente como se hace todos los proyectos en términos de medicinas y vacunas por varios especialistas. Entre ellos está Wayne Nansun, Florian Kremer, Adolfo García Sastre y Peter Pelez. Esta vacuna había sido planificada como una vacuna de bajo costo y fue con la firma especializada en veterinaria, el laboratorio Avimex SADCB, con quien se habría llegado un acuerdo para las pruebas. Este anuncio se da un momento en el cual la Secretaría de Salud apunta de un posible repunte de contagios en 10 estados, que bueno, pues recordemos que
todavía está latente una tercera ola en México. Después de que ya llevábamos alrededor de 3 meses en que, bueno, pues habíamos visto una disminución de los casos. Las gráficas están mostrando ya un ligero aumento del 4% en los casos de COVID y, por supuesto, las entidades con más repuntes son la Ciudad de México, Quintana Roo, Baja California Sur, Tlaxcala, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Morelos y Nayarit. Pues un primer panorama, Sonia de Siga, sobre el asunto primero de la vacuna patria y después, bueno, pues estaríamos hablando de este repunte. ¿Qué te parece si empezamos a hablar sobre el asunto de la vacuna? Porque, bueno, no es secreto para nadie que ninguno de los desarrollos, Sonia, Luis, pues un país, a menos de que tengas muchísimo dinero y la capacidad tecnológica, la capacidad de especialistas de primer nivel, pues para poderla desarrollar de manera independiente y soberana, como dice el presidente. Esto no es cierto. Sonia de Siga. Así es, David. Una cosa que me llama mucho la atención, bueno, de este caso pueden llamarnos muchas cosas la atención, pero algo que a mí me gustaría resaltar es que todo esto es trabajo efectivamente de la cooperación internacional para el desarrollo. Y gracias a esta cooperación se están haciendo estas articulaciones mixtas, digamos, entre el Estado, las instituciones privadas y pues los institutos de investigación. Efectivamente, no es una vacuna mexicana, como se ha intentado decir en, digamos, en lo que ha dicho nuestro gobierno, pues no es 100% mexicana, ¿no? Esta vacuna no empezó la investigación acá en México, ¿no? Sí empezó como, digamos, con un poco de talento mexicano, estos grandes investigadores que están en el Instituto Politécnico Nacional, en la UNAM, en el INER, en el IMSS, pues claro que sí tiene mucho que ver. Pero sobre todo la cooperación que se hizo con estas instituciones en Nueva York ha sido la parte fundamental. A mí lo que me llama mucho la atención es justamente que se hace esta colaboración, se hace la creación de esta vacuna que, bueno, necesita todavía algunas fases más de prueba, pero sobre todo la importancia estratégica que puede tener esta vacuna. Independientemente de si se hizo en México o no, a mí lo que me llama la atención son dos cosas. La primera, que se está vendiendo con una gran promesa de que va a ser una vacuna más barata que cualquier otra vacuna de las que ya se están utilizando para inmunizar a la población. Hay que recordar, por ejemplo, que las vacunas que actualmente se están utilizando son productos de alta tecnología, no pueden ser producidas fácilmente, aun cuando ya son producidas, pues no se pueden, digamos, transportar de una forma más eficiente y pues esto eleva sus costos, ¿no? Adicionalmente, pues que por el sistema de patentes, pues no podemos comprar las patentes tan fácilmente. Ahorita no se van a vender esas patentes. Entonces, de acuerdo a lo que se sabe con esta creación que se hizo entre México, esta colaboración que se hizo entre mexicanos y estadounidenses, pues tienen otro tipo de innovación tecnológica que va a permitir la producción masiva del medicamento y esto pues va a hacer que los costos disminuyan. Además, por la fórmula que tiene, por la forma en la que se va a ser... se va procesando. Sí, claro. Y va a ser, bueno, digamos que se espera que sea muchísimo más barata. Esto va a ayudar, si se logra, o sea, si se prueba y al final tiene éxito, pues va a ser interesante ver cómo se va a manejar sobre todo la venta de esta vacuna, ya no solo para México, ¿no? Porque aunque la vacuna estuviera a finales de este año, pues México ya tiene un compromiso de compra de otras vacunas de otros laboratorios, pero sí cómo se podría distribuir a otros países que están necesitando una vacuna más barata, ¿no? Hay que recordar que muchos países en África, en Asia Central, en la propia América Latina, no han podido comprar las vacunas y aún las que han comprado, pues están, digamos, en lista de espera para que todavía les llegue. Así es, así es. Y esto, por supuesto, va limitando la posibilidad de que millones de personas en el mundo puedan acceder. Sin embargo, Luis Muñoz, bueno, con estos anuncios del CONACYT, oye, me recuerda un poco, Luis, a este asunto de los ventiladores que se habían hecho con tecnología mexicana, que se llamaban Ejecatl, y que, bueno, fueron presentados con bombo y platillo, y a la mera hora resultó ser que ni eran ventiladores creados 100% en México, como tanto lo presumió la funcionaria de CONACYT,
sino que en realidad era parte de una patente que se había liberado por parte de Estados Unidos y que en realidad pues era más bien una, híjole, pues es que parecía más bien una compresora de aire que estaba muy alejada precisamente de lo que sería un respirador. ¿Tú no ves el mismo caso, Luis, o cómo percibes este asunto? Pues mira, yo creo que primero hay que ser positivo. Y como bien lo menciona Sonia, pues qué bueno que hay una herramienta más en contra de esta pandemia y que eso nos va a ayudar a llegar en algún punto más rápido a la estabilización de toda la vida económica, la vida social y obviamente a salvar vidas. Esa parte creo que es muy importante y no se le puede demeritar, ¿no? Sin embargo, el problema que vemos es el mismo que hemos visto durante todo el tiempo o durante toda esta administración, que es no creo que sean fallas de comunicación, sino esta más bien ya parece estrategia de comunicación constante, de utilización o de manipulación de la información. En este caso, indudablemente, primero, pues no puede ser más barata del 100%. No puede ser que cueste 800% menos. Quiere decir que le vamos a regalar dinero a la gente cuando se la tome o cuando se la pongan. No sé cómo estén pensando en eso. Y obviamente eso preocupa porque pues no está hablando cualquier persona, está hablando la encargada del CONACYT nada más, ¿no? Y esto se suma precisamente a este caso que tú mencionas de los ventiladores en donde se hace evidente la falta de capacidad, ¿no? La falta o si no la falta de capacidad, la clara y evidente utilización de este tipo de información para fines pues, políticos y si no de manipulación, por lo menos sí un poco de ajustar la realidad a las conveniencias del gobierno en turno. En este caso, sin duda, esta nueva vacuna va a ayudar, pero finalmente ni siquiera va a ayudar a los mexicanos. Seguramente no va a llegar a tiempo, como ya se mencionó, y tampoco va a ser útil en el mediano plazo, tal vez en el largo plazo, como una medida como hoy día lo hacemos con la vacuna para la influenza y demás, en donde, bueno, pues sí, seguramente va a ser útil. Pero fuera de eso, realmente es una muy mala estrategia de comunicación, una pésima manera de dar a conocer algo que realmente no es mexicano y que qué bueno que se va a desarrollar aquí, pero que finalmente muestra más una intencionalidad política que una realidad práctica por solucionar un problema de salud pública. Oye, tal es el caso de esta vacuna de AstraZeneca que, bueno, pues se había planteado en una primera instancia que a través de uno de los laboratorios en Londres, bueno, pues como es el mundo global y el mundo neoliberal al cual el presidente López Obrador pues no necesariamente le agrada, pues lo cierto es que hay una relación, lo decía muy bien Sonia en un inicio, ¿no? Hay una interrelación, hay una integración de conocimientos, de saberes, de tecnologías, de aportaciones científicas que, bueno, pues se trabajan en conjunto. Ya esta idea del científico que está guardado en su sótano o en algún laboratorio allá en un castillo, en el cual, bueno, pues tiene una serie de herramientas y que trabaja solo y que entonces se le ocurren cosas, eso ya no es cierto. Hoy en día los laboratorios, bueno, pues trabajan de manera integral, obviamente intercambiando datos en tiempo real a través de una conectividad de internet muy grande. Obviamente hay una articulación con muchísimo dinero, en el cual, bueno, pues simplemente yo creo que no habría mayor problema que, así como se había planteado en una primera instancia, pues esta colaboración entre el gobierno argentino que iba a crear la sustancia y el mexicano que iba obviamente a empaquetarla y le iba a envasar, pues que de ahí tendríamos la posibilidad de alguna manera tener un papel activo tomando en cuenta la economía y el nivel de la economía mexicana en el mundo. En este sentido, Sonia, sí quisiera que pudiéramos plantear un poquito más el papel que tiene México en este contexto internacional. Vaya, no importa que la vacuna patria no sea necesariamente mexicana, pero sí que de alguna forma, bueno, pues por su posición geográfica, por su posición estratégica, México pudiera ser un puente que llevara esta vacuna desde Estados Unidos hacia Centroamérica, que tanto se necesita, pero también hacia las áreas de Sudamérica. Exacto, yo creo que ese es uno de los puntos importantes, el hecho de que aunque no sea un producto 100% mexicano,
la colaboración permita llevar esta vacuna a otras partes donde se está necesitando además, ¿no? Bien lo dices ahorita, Centroamérica, pero pienso que también hay otras partes del mundo en donde se podría utilizar. Y pienso sobre todo en aquellos países que tienen menores ingresos y menos capacidad de compra de las vacunas y que se unieron a este acuerdo internacional llamado COVAX, que a pesar de que, bueno, la Organización Mundial de la Salud lo que buscaba era acercar las vacunas para todos los países, aún aquellos que no pudieran pagarlas, pero pues que no ha tenido efectividad hasta ahora, ¿no? En realidad, los últimos, digamos, algunos de los miembros de este acuerdo COVAX, pues ni siquiera han recibido todavía vacunas. Entonces, creo que México, y ahí va a ser muy importante, cuando una vez que ya esté probada esta vacuna, que ya pase todas las pruebas que sean necesarias, cuando la autoricen las instituciones sanitarias en México y en Estados Unidos, que México pudiera ser el puente y que lleve esta vacuna hacia otros países. Creo que México aquí tiene una oportunidad estratégica genial, independientemente de la forma en la que la utilice el gobierno, porque sabemos muy bien que el gobierno ahorita la está utilizando con fines políticos. Electorales. Electorales, porque en México, pues este año es importante, ¿no? Se va a ver si se mantiene el mismo partido en el poder y la urgencia que tiene ahorita el gobierno de mantener la mayoría en el Congreso, por ejemplo. Pero independientemente de eso, ya pasando a las elecciones, ya digamos pensando en 2022, 2023, México podría hacer un papel muy importante y creo que esto bien atendido podría ser estratégicamente muy importante. Pero ¿no crees un tema ahí importante? Es que precisamente la mala utilización o esta mala estrategia de comunicación o utilización abierta con fines políticos o electorales termina dañando precisamente la credibilidad Claro. de esta nueva vacuna y por tanto, pues indudablemente va a afectar su efectividad en términos sociales. Es decir, sí, a lo mejor médicamente funciona muy bien, pero si ya tenemos dudas, bueno, la gente en general tiene dudas sobre las vacunas que actualmente están más que probadas y que indudablemente tienen fallas y tienen casos y van a salir, hay casos adversos. Pero en este caso particular de México, el uso equivocado, no claro, poco pues abierto, honesto de parte de las autoridades mexicanas, puede generar una mala percepción y recepción de la gente, no solo en México, ¿no? Entonces, sin duda puede servir y ojalá que el tiempo evite que esto se vicie más, pero el tema de la comunicación o la mala comunicación puede provocar que esta vacuna no tenga la recepción que deberíamos tener. De entrada, yo ya lo he platicado con algunos amigos y demás, y me dicen, híjole, yo sí lo pensaría, ¿no? Aún si estuviera en este momento, a lo mejor me espero a que incluso la de Pfizer, aunque me dé trombos, lo intento mejor por allá. Claro. No, porque Bueno, hay un tema aquí, ajá. se está relacionando la credibilidad, un poco el esfuerzo de la 4T con esta nueva vacuna. Desde el nombre ya lo estamos viendo. Y ese es el problema. ¿Cómo puede afectarle a la vacuna, no? Y es que esta percepción populista, esta percepción donde hay poca transparencia, donde obviamente, bueno, pues, perdón, es una mentira. Una cosa es la colaboración entre el gobierno mexicano, inversiones que sí se dan, y ahí lo vemos, de CONACYT y obviamente de otros organismos mexicanos, pero una cosa es eso y otra cosa es decir, nosotros inventamos la vacuna, nosotros vamos a invertir en generar nuevos laboratorios para todo este proceso. Es lo que comentaba en un inicio, ¿no? Se requieren muchísimos recursos. Y estos recursos son importantes porque un solo país no puede hacerlo. Bueno, tendrías que ser Rusia, tendrías que ser China, tendrías que ser Estados Unidos, tendrías que ser Reino Unido, para poder entonces tener la capacidad para desarrollar una vacuna de tal magnitud. Y yo te señalaba algo, Sonia, hace rato, nada más que no quise interrumpirte, porque te decía, bueno, ok, perfecto, en esta idea de este protocolo COVAX, para que puedan llegar las vacunas a otras partes del mundo, pues el puente que tiene México, porque aquí también hay que señalar, somos una estructura que pertenecemos ya geográficamente a Norteamérica, nos guste o no, está bien que los hermanos latinoamericanos, que conservamos obviamente una serie de elementos culturales, lingüísticos que nos unen a ellos, pero económicamente
estamos ya ligados dentro de esta gran locomotora que significa tanto Estados Unidos como Canadá, que ese es el paso que vamos ahorita, Luis Muñoz, para que platiquemos un poco cómo se están planteando las situaciones, por ejemplo, en Canadá, que es el segundo socio comercial en este TEMEC en México, y que también está tomando acciones a partir de la creación de vacunas, de protocolos, bueno, pues que han mantenido hasta cierto punto a Canadá, vaya, dentro de los márgenes aceptables, ¿sí? Para que no se extienda tanto el contagio. Pero, Sonia, te decía, lo más seguro es que México se tenga que encargar de esta parte de Centroamérica y Sudamérica por una sola razón. Oigan, recordarán ustedes que las primeras vacunas decían que tenían que ser transportadas a menos 50 grados y que después había que irlas descongelando paulatinamente para después colocarlas ya de inmediato, porque si se te pasa un poquito el efecto de la vacuna o el proceso de descongelamiento, adiós vacuna, de nada sirve y se va a la basura. Entonces, creo que en ese sentido podríamos plantear este primer aspecto. Sonia de Siga. Sí, justo ahorita iba a hacer un comentario con lo que decían. Efectivamente, yo creo que en México no va a tener muy buena aceptación esta vacuna porque pues nosotros estamos viendo los tintes con los que se están manejando. Pero fíjate que justamente esta semana el canciller de México estuvo presentando cómo funciona la vacuna patria y cómo ha sido este convenio de colaboración entre México y Estados Unidos, y lo presentó en un foro en donde estuvieron diversas universidades de América Latina que también están desarrollando sus propias vacunas. Justamente lo que decía Ebrard, lo que decía el canciller, era que se necesitaba más cooperación, ¿no? Justamente como decías, o sea, fomentar la cooperación incluso entre países latinoamericanos, porque hay muchos desarrollos que se están haciendo ahorita en América Latina, ¿no? Están en Brasil, que por cierto, Brasil también, digamos que compró, no sé si sea la licencia, pero el mismo permiso para utilizar el mismo activo que se está utilizando en la vacuna patria, Brasil también lo tiene. Entonces, pero se están haciendo también avances en Chile, en Argentina, en Brasil, ¿no? También tienen iniciativas para hacer sus propias vacunas y creo que esto ayudará a fomentar la cooperación para el desarrollo. Ahora, hay algo que a mí me llama la atención del discurso que se está manejando en México y que creo que es muy importante, ¿no? Ahorita el gobierno mexicano se está poniendo el sombrero ajeno y con ello está saludando, pero veamos los datos duros. O sea, este gobierno ha disminuido, digamos, la inversión que se hace en México en ciencia y tecnología. No hay desarrollo educativo en materia científica y tecnológica, y pues entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder generar más tecnología, ¿no? O sea, en México, a diferencia de otros, ahorita decías, pertenecemos a la región de América del Norte, pues muy bien. Pertenecemos a la OCDE, pues muy bien. Pero somos de los países desarrollados que menos invierten en ciencia y tecnología. Entonces, creo que también ahí va una... Éramos que menos de por sí invertían y ahora somos los que de plano no invertimos en nada. Nada. Menos del 0.5% para ciencia y tecnología. Eso es increíble. Eso debería ser una fuerte crítica para este gobierno. O sea, ¿cómo decir que se está desarrollando este tipo de tecnología, esta vacuna, que queremos presentarla al mundo cuando no somos un país que invierta en ciencia y tecnología? Y creo que esa debería ser una de las críticas más fuertes. Y por supuesto también pondría como crítica el hecho de que se esté apoyando esta iniciativa, ¿no? La vacuna patria, ya la bautizó el presidente, la vacuna patria, pero hay muchos otros desarrollos a los que les hace falta inversión. O sea, en la UNAM, en la Universidad de Querétaro, se están haciendo muchos esfuerzos por crear vacunas 100% mexicanas que no tienen dinero, que no tienen financiamiento. ¿Qué es esto? Entonces, eso también es una crítica. Si no hay recursos, si obviamente ahora, como dice Luis, éramos de los países que invertíamos, pues hoy con los ahorros que tiene el gobierno de la Cuarta Transformación, pues ya dijo el presidente López Obrador que ya tienen para construirle cuarteles a la Guardia Nacional, ¿no? Como si eso realmente fuera en este momento lo importante. Yo creo que aquí el problema, perdón que te interrumpa, pero es un excelente, tal vez el mejor ejemplo que tenemos de cómo se ha desmantelado el Estado. No digo que las instituciones del gobierno mexicano sean perfectas o hayan sido perfectas, pero para nada, tenían muchísimos defectos.
había mucha corrupción y todo, pero independientemente de eso, hoy se ha tomado tabla rasa y se ha cortado con todo, y eso incluye desafortunadamente los sectores de salud, ¿no? Tan solo lo acabamos de ver incluso en otro caso con los incendios aquí en Morelos, México, en claro. donde, bueno, pues cortaron los recursos para tener helicópteros disponibles para poder hacer esas labores de apagar fuego, y ya vimos las consecuencias, ¿no? Entonces, es una muestra pequeña pero muy significativa de lo que representa el no tener la idea de qué significa invertir a largo plazo. Cuando tú solo inviertes pensando en entregar un recurso a la gente por una beca, por una capacitación o lo que sea, pues está bien, pero si a costa de eso sacrificas toda una estructura de gobierno, toda una estructura de personal, incluso de gente que tiene toda la habilidad o que tiene toda la experiencia, y hoy día te quedas con lo peorcito de la administración pública, pues perdón que lo diga, pero la verdad, algunos amigos del gobierno me van a querer colgar, pero la verdad es que se están quedando con la gente que menos capacidades tiene. Entonces, no porque no quieran, simplemente porque no han tenido la oportunidad de llegar a tomar ciertos puestos de decisión. Entonces, el presidente no dudo que esté rodeado de gente que realmente no tiene una idea clara de lo que implica quitar un recurso de este tipo, porque a la larga es lo que afecta, no tener una estrategia de salud pública para una situación de este tipo. Oye, y lo hemos visto, Luis, y en este cronómetro 2020 siempre lo hemos mencionado, que parece ser que esta 4T que tanto reniega del modelo neoliberal ha sido y ha ocupado las herramientas, las políticas y los procedimientos de cualquier gobierno neoliberal, recortando más los recursos del Estado, acotando más el poder de las instituciones y haciendo a un lado los organismos autónomos. Amigos, amigas, estamos en este cronómetro 2020. El día de hoy me acompaña Sonia de Siga y Luis Muñoz. Estamos platicando sobre las consecuencias de esta vacuna patria que, bueno, pues anunció el gobierno federal como propia. Independientemente de eso, de que, bueno, pues también vamos a hablar ahora del repunte de los casos y también de lo que está haciendo algunos otros países, en este caso particular el asunto de Canadá, sobre todo porque es uno de los socios comerciales con los que México, bueno, pues también participa en este TEMEC y que, bueno, tiene mucho que ver sobre todo con este desarrollo de tecnologías en vacunas. Regresamos en un momento. Redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, todo en un solo lugar. 724 Noticias, con José Luis Arévalo. Noticias con sentido humano. Sonia, Luis, estábamos, bueno, pues ya muy entrados en la plática, sobre todo planteando esta situación. Y Luis, bueno, tú que conoces muy bien el caso de Canadá y del cual, bueno, pues habíamos ya platicado, yo comentaba, los canadienses de alguna forma han integrado también su investigación propia en colaboración con otros países, pero Canadá ha detenido hasta cierto punto, pues, el número de contagios, Luis, y lo ha hecho con propios y extraños. Y a esto me refiero, no solamente ha cubierto a su población en general, sino también a los turistas y también a los trabajadores que se van a Canadá y que de alguna manera el gobierno canadiense dice, más vale generar una política pública de salud para que no haya un contagio masivo o verme en una consecuencia donde me arrastre y estos contagios se eleven. Recordemos que Canadá, al igual que México, bueno, pues hace vecindad con Estados Unidos, donde en Estados Unidos el número de contagiados y el número de personas que han fallecido por esta pandemia COVID-19 se ha elevado considerablemente. Luis Muñoz. Pues mira, indudablemente digo, haciendo a un lado el tema de Estados Unidos porque es otro animal, es otro tema y derivado, la situación que actualmente están viviendo en Estados Unidos es derivada en buena parte de la política de la administración anterior, completamente contraria a la que hoy se está manejando en muchos sentidos en Estados Unidos. Y bueno, no nos podemos comparar con ellos ni en niveles de vacunación, inversión, ni nada de eso. Pero el caso de Canadá es distinto, incluso al de Estados Unidos, porque el gobierno canadiense, además de toda la parte de inversión en infraestructura médica y obviamente en
la parte de inversión para desarrollo, también ha preferido orientar sus recursos a una estrategia política pública diferente, ¿no? Prácticamente durante los primeros 8 meses, hasta noviembre del año pasado, si no mal recuerdo, gastaron 240 mil millones de dólares canadienses para detener o contener o atacar esta pandemia, ¿no? Completamente caso contrario al caso mexicano, en donde pues la inversión en ese sentido fue bastante limitada, no por falta de recursos, sino por una decisión política. De esos 240 mil millones de dólares, más de la mitad se fue directo a la gente, a soportar a la gente que había quedado sin empleo, que tenía dificultades económicas. Esa es la parte que más se le critica al primer ministro Trudeau. Pero también hay la mitad de la otra parte, la otra mitad, se le fue a los negocios. Y dentro de esa parte de los negocios está una estrategia muy clara para cubrir y proteger a todo lo que ellos identificaron desde el principio como esencial, incluyendo no solamente, y esa es creo que la parte importante y deberíamos estar muy agradecidos con los canadienses, no solamente a los doctores, enfermeras y todo el personal médico, el cual obviamente es de primera línea, pero también a los trabajadores esenciales. ¿Qué son trabajadores esenciales? Pues los trabajadores agrícolas, los carniceros, los procesadores de alimentos. ¿Y qué crees? Todos esos trabajadores son trabajadores extranjeros. Y Canadá desde el principio estableció ese criterio para poder garantizar primero su abasto de comida, su industria agroalimentaria, obviamente, y prácticamente hoy, hace 2 semanas, empezaron a vacunar a los trabajadores directamente en el puerto de entrada. Es decir, Canadá hizo una inversión muy fuerte dentro de estos 240 mil millones para que, los empleadores pudieran modificar las instalaciones en donde los trabajadores viven, para que tuvieran el espacio adecuado y todas las condiciones que permitieran reducir el riesgo de contagio. Segundo, y esto es increíble, prácticamente ese programa incluía 14 días de salario para el trabajador, con hospedaje incluido y alimentos, para que el trabajador pudiera estar solo en una habitación de un hotel o de la misma casa en donde va a vivir, pero aislado. Y mira que son estrictos en ese sentido, te lo puedo decir porque lo he vivido, lo he visto. Y prácticamente todo ese recurso es pagado por el gobierno federal. No hay un pago de parte del empleador. El empleador gasta en otras cosas. Entonces el gobierno prefirió invertir en prevenir y en contener más que solamente ir reaccionando como lo vimos aquí en México. Adicional a ello también, te digo, ahora ya están incluso yendo más allá, están vacunando a los trabajadores en el momento en que llegan a Canadá. Ahorita algunas personas podrían decir, oye, pero no, está cerrada la frontera, no pueden trabajar, no pueden viajar. No, los trabajadores esenciales, considerados como esenciales, pueden viajar a Canadá sin ninguna restricción. Ese es otro criterio de beneficio para los trabajadores y la industria canadiense, ¿no? ¿Qué panorama nos muestra Luis, verdad, Sonia? No, increíble, pero ¿sabes qué? Algo que me llama la atención, cualquiera podría decir, bueno, Canadá puede hacerlo porque es un país altamente desarrollado, tienen poca población, pero yo más que eso pensaría que es porque Canadá vio esta crisis, o sea, la pandemia llegó disruptivamente y vio esta crisis y pensó más bien en largo plazo, en generar una estrategia no, como bien dice Luis, o sea, no reactiva, sino más bien pensando que esto es algo que iba a tener consecuencias en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y eso es algo que nos hace mucha falta a nosotros. O sea, en México se piensa en el momento, en el aquí, en el ahora, no se piensa en el mañana. Hace falta que se tenga esa visión, y es en todo, no nada más es en esta pandemia. Creo que hace falta en todo tipo de políticas públicas, hace falta esa visión. Entonces, pues sí, definitivamente hay países que nos están dando grandes lecciones. Ahí está, por ejemplo, Canadá, que está implementando este tipo de políticas que incluso ayudan a la población migrante, que es la fuerza laboral que sostiene muchas actividades económicas allá. Pero si pensamos también en otros países que han lidiado muy bien con la pandemia, y ahora estoy pensando en muchos países miembros de la Commonwealth, como Australia y Nueva Zelanda, sí, su población es muy pequeña, pero digamos, la capacidad que tuvieron de reaccionar ante ese cambio, ante esa disrupción y las decisiones que empezaron a tomar
para garantizar pues el abasto, para garantizar que las empresas no sufrieran tantos daños en el mediano y en el largo plazo. Yo creo que eso ha sido increíble y creo que es algo que se debería de aprender. A lo mejor aquí no hay tantas condiciones, tal vez no hay tanto dinero, hay muchísima más población, por supuesto, pero puedes tomar decisiones más eficientes en el sistema de salud, en el sistema de protección a la economía, acciones que te permitan solucionar ahorita los problemas, pero pensar también en qué va a pasar mañana. Oye, Sonia, me viene a la mente esta idea que parece que es muy mexicana, que es, vamos, en lugar de prever, reaccionamos. Exacto. En lugar de generar acciones preventivas, ir planeando, ir viendo escenarios para que no nos vayan a agarrar como al tigre de Santa Julia, decimos aquí en México, pues reaccionamos o simplemente recordarás un concepto, Luis, Sonia, el famoso laissez passer. A ver qué pasa. Pues, o en el muy mexicano. Ay, mira. A veces ni se reacciona, ¿no? O sea, vivimos muy acostumbrados, tal vez culturalmente, y no me gustaría pensar que es así, pero tal vez sí es así. Pero vivimos pensando en que alguien más, Diosito tal vez lo va a solucionar por nosotros, ¿no? Entonces, no actuamos, ¿no? O sea, hay veces que ya ni siquiera reaccionas a lo que pasa. ¿Sabes cuál es el problema? Que, mira, las comparaciones siempre son odiosas, obviamente, porque pues son realidades diferentes. Tampoco podemos decir que podemos reaccionar como lo hizo Canadá, y obviamente esa no es la intención, porque siempre hay esa idea de no te compares y demás. Está bien. El problema es cuando no tienes una visión no de largo, de mediano plazo. Y en este caso, Canadá tuvo la previsión de saber que se iba a endeudar. Obviamente hay una crítica también muy fuerte al primer ministro, en el que le cuestionaron pues el nivel de endeudamiento que actualmente tiene y todo lo que eso implica, obviamente. Pero la apuesta es que yo tengo que endeudarme para prevenir un daño mayor a mediano plazo y que entonces mi economía tenga la capacidad de salir mucho más rápido adelante, y no como en México, en donde de alguna manera tenemos esta crisis de corto plazo y que no sabemos cuándo vamos a salir y cuándo vamos a tener la economía reactivada, ¿no? Sonia de Siga, si vamos cerrando, tienes un minutito. Sí, claro. Yo creo que, bueno, una de las cosas que se necesita urgentemente, bueno, hay muchas cosas, pero hablando de este tema de la vacuna patria, yo creo que algo que se necesita urgentemente es exigir al gobierno que de verdad destine mayor dinero a la investigación en ciencia y tecnología. Yo nunca me voy a cansar de decirlo. O sea, si nosotros queremos pensar en un mejor futuro para este país, tenemos que invertir en ciencia, en tecnología y en educación. Ponerse el sombrero y decir que ya hicimos una vacuna mexicana, eso no nos ayuda. Lo que nos ayuda es ver qué es lo que sí podemos hacer, porque aquí hay muchísimo talento. De verdad, México está invirtiendo mucho en muchos estudiantes de licenciatura, de maestrías, de doctorados, de ciencias, de tecnología, pero no los está aprovechando. Entonces, mayor inversión y aprovechar. O sea, ya tenemos ahorita esta cooperación, esta alianza, pues aprovecharla no para fines políticos como se está haciendo ahora, sino para posicionar estratégicamente a México en el mundo, que creo que eso es algo bueno que podría salir de esta vacuna. Luis Muñoz, te quedan 30 segundos para hacer una reflexión final. Pues mira, yo creo que yo agregaría nada más que mientras el gobierno mexicano no tenga una estrategia de largo plazo o de mediano plazo, no la vamos a poder contar, ¿no? Y mientras siga destruyendo o pues deshaciéndose de la estructura de gobierno, va a generar un problema a largo plazo, ¿no? Y es curioso cómo mientras, por ejemplo, Canadá está protegiendo a nuestros trabajadores cuando llegan al puerto de entrada y ahí los vacunan, al mismo tiempo aquí en México, el Servicio Nacional de Empleo, que es quien se encarga de enviar a esos trabajadores de manera legal, ordenada y segura, ya no tiene presupuesto programado para el año que viene, ¿no? Ese es un tema que vamos a tener que ampliar, mi querido Luis, porque sin duda es muy importante. Amigos, amigas, bueno, pues el día de hoy estuvo con nosotros Sonia de Siga y Luis Muñoz. Recuerden, quédense en todas las plataformas de 724.mx. Que tengan un excelente día. Se despide de ustedes David Mendoza. Gracias. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro. 2020.